Muy buenas noches. Es tan difícil entender lo que está ocurriendo en nuestro país, tan difícil, que a lo mejor habría que recurrir, como lo vamos a hacer esta noche, a un testigo privilegiado del siglo XX y de todo lo que ocurrió en el siglo XX. Porque Orlando Sáenz fue un hombre valiente en el tiempo de la Unidad Popular, enfrentó al gobierno de la Unidad Popular, era el líder empresarial, un hombre consular en esa época, participó 6 meses aproximadamente cuando se iniciaba la dictadura del general Pinochet y renunció, se fue porque se dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos, conoció todos los políticos de la época hasta los del día de hoy, escribe columnas y en una de sus columnas dice hacia la dictadura, en otra dijo el pueblo chileno es cobarde, extremadamente oportunista, esta fue una entrevista que alguna vez dio, la abdicación o fin de fiesta. Y tiene un libro que se llama Testigo Privilegiado, que salió hace ya un buen tiempo, pero que sirve para presentar esta entrevista como testigo privilegiado para que, de acuerdo a su visión, nos explique lo que está pasando. Orlando, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Algunos dicen por ahí que esto es muy similar a lo que pasó en 1973, como figura consular de esa época, testigo privilegiado de esa época, más que testigo, un partícipe de todo lo que ocurrió. ¿Tiene algo que ver? No, es una crisis completamente distinta, que no tiene nada que ver. La otra fue una crisis mucho más en la cúpula, mucho más en el sector político, con menos participación, podría parecer raro lo que voy a decir, con menos participación popular. Hoy día el actor de esta crisis es otro, no son ya los actores políticos. Aquí no es, usted ve, la crisis ha dejado como de lado a la institucionalidad chilena. Entonces ya no es cuestión de tal político, en el caso de Allende, qué sé yo. No, son dos crisis completamente distintas. Con menos capacidad. Está bien, la crisis fue popular, a lo mejor en 1973, pese a que había una generación de políticos... Como que la arregló un arreglo político, en el fondo. Sí. Pero en 1973 había un grupo de políticos que uno dice podrían haber sido notables, o sea, gente muy capaz, y sin embargo no fueron capaces. Hoy día, la dirigencia política es una dirigencia liviana, por decirlo de alguna manera, con poca sustancia. ¿Qué posibilidad tiene Chile de salir de esto con esa dirigencia política que vemos hoy? Muy poca. Yo soy muy pesimista respecto a eso por una razón bien simple, porque yo creo que en el caso de la crisis que hay hoy día en Chile, se suman dos hechos. Primero, yo vengo hace mucho tiempo ya planteando la tesis de que estamos en una crisis sistémica, que el sistema tradicional de democracia representativa está en decadencia porque está naufragando como sistema ante la situación social que genera el mundo de hoy. Entonces, yo soy muy spengleriano, si se quiere, en mi modo de pensar. Y Spengler afirma eso exactamente. Cuando muere una civilización o un sistema, muere cuando enfrenta un desafío que no es capaz de manejar. Y yo creo que el sistema democrático, tal como lo conocemos, lo que no quiere decir que no tenga, si hubieran profundas modificaciones, pero muy profundas, casi diría que con otro nombre que inclusive podría ser que tuviera esperanza, pero dentro del sistema que tenemos existen causas estructurales que hacen que el sistema se haya vuelto extraordinariamente ineficiente para enfrentar la problemática social de los tiempos. Y eso no solo se nota en Chile, se nota en muchas partes, pero aquí en Chile, a esa situación de tipo general, se ha sumado una situación particular, que es un país que ya lleva mucho tiempo viviendo una burbuja, viviendo colectivamente la ilusión de estar en vanguardia, de ser un país a punto de entrar y no nos mirábamos las profundas miserias que hay debajo de esa apariencia de éxito. Entonces ese exitismo, yo creo que al presidente Piñera se le achaca de que vivía en una burbuja. Yo creo que no solo él vivía en una burbuja, una buena parte del pueblo chileno y sobre todo de las cúpulas chilenas, si queremos darle algún nombre a la parte que gozaba de esta visión más que ninguna otra, vivía todo en una burbuja. Los economistas chilenos
que llevaron la voz cantante en los últimos 40 años. Dijeron que estábamos a punto del desarrollo, decían que estamos a punto que Portugal, estamos ahí. ¿Usted alguna vez, Orlando, creyó que estábamos casi? ¿No? No, para nada. ¿Nos mintieron o son unos incapaces? Yo creo de que no nos mintieron. ¿Son incapaces? Yo creo que sí. Yo creo que le faltó lectura de lo que realmente estaba pasando en el Chile y en el mundo. Pero ellos han estudiado en un montón de universidades extranjeras, tienen estos doctorados. ¿Qué les pasó a estos señores? Oiga, el Imperio Romano cayó también cuando vivían una serie de fulanos muy notables y sin embargo no fueron capaces en su momento de enfrentar una realidad, ¿no es cierto? Se les había formado lo que en Chile es un hecho, por eso que yo soy tan spengleriano. Cuando él dice se forma un proletariado interno. Un proletariado interno, ¿qué significa eso? Que una parte sustancial de la población se bajó del sistema. No es que esté en desacuerdo con el sistema, se bajó del sistema. Ya no vive dentro del sistema en el cual nació, ¿no es cierto? Y por lo tanto comienza a producirse una escisión social que solo se resuelve con una crisis. Ahora, es de esperar que esta crisis no nos tome 4 o 5 siglos de solucionarla, porque como esa costó eso, ¿no es cierto? Pero le hago una pregunta, según usted, esta crisis, ¿es una crisis prolongada? ¿Va a ser una crisis prolongada? Hasta que tenga quiebre, sí. Pero la mira... Yo creo ¿por cuánto tiempo? Mire, los sistemas crujen mucho y la resistencia institucional de Chile puede ser muy larga. Pero tal vez lo mejor que puede pensarse de lo que está pasando en Chile es que haya este acuerdo político transversal, le dé un respiro, un tiempo, una oportunidad de una modificación muy profunda, pero muy profunda, porque ya no es una corrección en el sentido de dar un mejor tratamiento a los jubilados o bajar el precio de la locomoción, no es eso, es mucho más que eso. Es un sistema de cómo absorbemos una participación popular distinta, cómo asumimos un sistema que evite, por ejemplo, le muestro un ejemplo bien sencillo. La comunicación casi inmediata que existe hoy día con los aparatos electrónicos, los teléfonos, existe casi una democracia directa hoy día. Esa democracia directa en que cada uno puede plantearle a su entorno un problema y crea un movimiento. Su primer efecto ha sido producir en todo el mundo, no solo en Chile, un fraccionamiento político tremendo. Ese fraccionamiento, al traducirse con las vías normales de la democracia en la conformación de un parlamento, está generando parlamentos tan fraccionados que en la práctica terminan por no funcionar. Y eso lo ve usted en todos los países, incluso fíjese lo que está pasando en España, fíjese lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, en todas partes, hasta en el propio Estados Unidos. Estados Unidos sigue pareciendo un sistema de 2 partidos, ¿no es cierto? Pero basta oír un debate presidencial de los precandidatos demócratas para darse cuenta que eso ya es un puro nombre que cubre una amplia gama de posiciones. Ese fraccionamiento está produciendo un efecto mortal con la velocidad de los fenómenos de hoy día. Está produciendo gobiernos incapaces de enfrentar la contingencia porque tienen un parlamento, por ejemplo, que no puede legislar a la velocidad que se necesita y sobre la profundidad que se necesita. Entonces resulta de que se ha perdido esa capacidad de regenerarse, esa capacidad de modificarse, de flexibilizarse de acuerdo con el fenómeno social. El fenómeno social ha dejado atrás a la institución y la institución ya no es capaz de responder a eso. Orlando, pero está bien, pero en la situación actual, ¿cuánto resiste un gobierno que no es capaz de controlar la seguridad pública? Estamos hablando de algo mínimo, porque es decir, a las 3 de la tarde hoy día, en Plaza Italia había fuego. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo? ¿Sigue esto? En menor medida, pero sigue. Ha habido saqueos en la noche, siguen habiendo barricadas. ¿Cuánto aguanta un gobierno que no es capaz de controlar el orden público? Primero que todo, un gobierno que no es capaz de controlar el orden público, o sea, que no es capaz de ejercer el imperium. Yo tengo un artículo reciente en que hablo de el imperium como requisito para la existencia del Estado.
Un gobierno que pierde la capacidad de aplicar el imperium ya no es gobierno. No es cuestión de que pensemos cuánto va a durar. Puede ser que su apariencia se demoren en perderse, pero de hecho ha perdido el control, ha caído en una categoría que se está empezando a ver en el mundo con alarmante frecuencia, lo que yo llamo el semi-estado. El Estado que es capaz de ejercer soberanía y es capaz de ejercer el imperio para ciertas cosas y en ciertas áreas, pero hay áreas completas en las que ya no es capaz de ejercer el imperium. Tome ejemplos como el propio México. México hace mucho rato que no es un Estado en el sentido de controlar la totalidad del territorio y aplicar la ley en todas partes, qué sé yo. Por algo tiene la cantidad de muertos al año que... Esa capacidad el gobierno chileno la ha ido perdiendo paulatinamente ya hace mucho rato. Y usted ya hemos llegado a la situación clara. Yo hace poco le hacía ver eso. El Estado chileno hoy día no es capaz de cumplir su compromiso más básico de todos, que es el de mantener el orden y aplicar la ley. No tiene esa capacidad ya. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar varias preguntas para que la responda cuando volvamos. ¿Resiste este gobierno esta situación o no? Yo creo que no. Segunda pregunta. ¿Vamos camino a una dictadura? ¿Sí o no? Vamos camino a un autoritarismo, sí. Volvamos en un instante y profundicemos. Volvemos en un instante. Nos acompaña Orlando Sáenz, quedaron algunas preguntas antes de ir a la pausa. Sebastián Piñera, ¿aguanta con este desorden que hay? Y yo hago una pregunta, además, una segunda. Yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿a qué llega todas las mañanas La Moneda si se quedó sin programa, sin meta, sin objetivo, sin sentido, en que todo le sale al revés? Quiere bajar los impuestos, se los suben, o al final termina subiéndolos, quiere una semana de 45 horas, termina en 40 o va a terminar en 40, etc. ¿A qué llegará a la mañana, se sienta en su escritorio y el país y no es capaz de controlar la seguridad pública? ¿Aguanta todo eso? No aguanta, yo creo que no aguanta, porque este es un régimen muy presidencialista. El Estado no funciona sin la función activa del presidente de la República, y pensar en 2 años y medio más con un ejecutivo obnubilado es una cosa que no puede concebirse. Entonces, o él tiene una reacción que no se ve por ninguna parte. Es una figura muy patética. Es como un muerto en vida, ¿no? Políticamente hablando. Es una figura muy patética, un hombre tan exitoso, tan inteligente, tan lleno de virtudes, que se encuentra de repente en una situación en que todo su mundo se vino abajo y su única salida es aferrarse al programa de los otros, a votar todo lo que prometió, guardarlo y empezar a hacer lo que los otros querían. ¿Usted lo conoce bien? Sí, bueno, lo conozco hace muchos años, sí, lo conozco de los tiempos de su padre como embajador en Estados Unidos. El papá, Pepe, era embajador de Chile en Naciones Unidas. ¿Y cómo se explica esta falta de reacción del presidente? Es bien difícil de explicar. Yo creo que las crisis profundas tienen el efecto del agua regia. Es como un baño de agua regia. Las crisis provocan la aparición del oro cuando hay oro, y la desaparición de todos los demás metales que no resisten el poder corrosivo del ácido. Y realmente él había tenido una vida llena de éxito, pero yo creo que enfrentó una situación que lo superó desde el primer momento. A ver, las instituciones en Chile no tienen credibilidad y crujen en estos momentos, bueno, lo hemos hablado, enormemente. Viene una crisis económica muy profunda, y va a ser difícil salir de ella, y nos vamos a tener que acostumbrar todos a vivir más modestamente, todos. Sí, con un Estado que está deficitario, que se está endeudando, etcétera. ¿Cómo se sale de esto o no se sale? Y si esto, lo decíamos antes de ir a la pausa, lleva a una salida autoritaria o no. Yo pienso, en primer lugar, de que es indudable que va a ser muy difícil controlar a gente que está hoy día convencida de que lo que está haciendo con las manifestaciones es mejorar sus condiciones de vida,
cuando empiece la realidad a mostrarle que lo que en realidad ha ocurrido es que la está echando a perder mucho más fuertemente que lo que ocurría antes. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa feroz desilusión? ¿Va a ser suficiente el hecho de ver que es más parejamente repartida que lo que era la situación de presunta prosperidad anterior? No lo sé. Va a depender mucho del nivel cultural y yo soy muy pesimista respecto al nivel cultural del Chile de hoy. Pero usted escribió que estamos caminando hacia una dictadura. Porque no hay ninguna duda que si uno mira la historia, toda crisis social, los países no mueren. Las crisis sociales de alguna manera derivan en alguien que empieza a poner algún grado de orden. ¿Pero quién puede ser? ¿De qué sector el dictador? Eso es lo difícil. Yo pienso de que aquí lamentablemente, eliminado el factor militar como solución, que era lo que ocurrió en la crisis anterior, si uno deja de lado ese factor, aquí no existe una institución que sea capaz hoy día de mostrar una capacidad de crear un gobierno autoritario mínimamente estable. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que probablemente eso emerja después de un gran conflicto social, de un gran quiebre social, de algo muy parecido a lo mejor a una guerra civil. Y en ¿Guerra civil? Sí, sí. Esto si sigue así va a terminar en una guerra civil. ¿Por qué? Porque usted mismo decía recién de que en la plaza de Italia hoy día hay fogata a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ir de a poco movilizando la gente que dice esto no puede seguir. Y como no hay una autoridad capaz de respaldar esa decisión, va a empezar ese sector a generar sus propias estructuras de orden, de defensa, y el país se va a fraccionar en distintas áreas donde unos y otros están posesionados. Y eso es un conflicto. ¿Usted no cree en el acuerdo que hubo entre los distintos sectores políticos para una nueva constitución? Yo creo que... O que salgan Prohombres, Lagos, Frey, no sé quiénes, para calmar todo esto. Yo pienso de que el famoso acuerdo transversal, en la medida que sea de alguna manera oído por un amplio sector social, que no está pareciendo tan claro, puede generar una pausa, pero la segunda pregunta es: ¿esa pausa para qué usarla? ¿Se va a usar la pausa para generar cambios tan profundos como necesita el sistema para empezar a responder a la situación real del país? Esa es la parte difícil de pensar. Es posible que ganemos unos meses, pero si en 6 meses más, pensemos lo mejor posible, que la situación se calma, y en 6 meses más no hay ninguna muestra real de mejoramiento, que yo no lo veo posible, de la situación de estándar de vida de la gente. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que lo que yo le digo, la violencia va a volver con mayor énfasis que antes y hasta con mayor razón, ¿no es cierto? Porque va a haber otro factor que se quemó, que fue este acuerdo transversal. Y después de eso no queda nada. Y después de eso, dentro del sistema no queda nada. No queda nada. Queda la emergencia dolorosa de otro sistema. ¿Usted cree que más allá del sistema, más allá de las desigualdades, más allá de un montón de cosas, más allá del cambio cultural, el problema en Chile es que los ciudadanos cambiaron y que son muy distintos a los de antes y que son capaces de quemar, son capaces de producir todo esto, de asaltar, por ejemplo, supermercados, etcétera, y que hay algo del componente educacional que cambió? No, por supuesto. ¿Y que eso también forma parte del problema? Yo creo que forma una parte fundamental del problema. Es lo que Spengler llamaba la formación de un proletariado interno, ¿no es cierto? Un proletariado interno, en el concepto spengleriano de la historia, es una parte del pueblo que se ha bajado de la adhesión a un determinado sistema y ya no quiere sistema. No es un problema que esté discutiendo si la locomoción vale menos o más, o si las pensiones suben o no. Lo que quiere es un sistema distinto, basado sobre otros valores que los que rigen la crisis del Imperio Romano, por tomar un ejemplo como cualquier otro, y podríamos repetirlo. Todas las grandes revoluciones siempre fueron eso, en el fondo, ¿no? Un agotamiento de un sistema. ¿Usted piensa que al sector empresarial le van a pasar por encima?
Bueno, el sector empresarial, yo soy bastante enemigo de hablar del sector empresarial por una razón muy simple, porque para mí ser empresario es una profesión más. Entonces, me llama la atención el protagonismo histórico, el materialismo de nuestro mundo se manifiesta en esa importancia que todos los países le dan al sector empresarial. ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué van a hacer? Bueno, los porque tienen poder. Pues. Los empresarios son una profesión. Existen buenos, malos, regulares, de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, como existe lo mismo entre los médicos, entre los dentistas. Pero yo le diría que son parte de la sociedad y por tanto van a seguir la suerte de la sociedad. Y si la sociedad si pasa por momentos tan traumáticos como los que yo digo, los empresarios van a estar exactamente en la misma. ¿Por qué usted alguna vez dijo que el pueblo chileno es cobarde y extremadamente oportunista en una entrevista que le dio a Juan Pablo Cárdenas? Porque lo creo. Porque lo creo. ¿Que los chilenos son cobardes? Sí. Creo que los chilenos son cobardes, son muy... Lo que está pasando hoy día en Chile de destrucción de sus mismas fuentes de existencia es una muestra de cobardía, es una muestra... A mí, si usted me preguntara cuál es mi reacción ante el pueblo que veo en la calle, no me refiero a la totalidad del pueblo, pero al pueblo que yo veo en la calle, mi reacción es de desprecio y de asco. Eso es, porque yo creo de que imponer de puntos de vista con los métodos destructivos que se han usado en Chile, Chile ha sido objeto. Cuando el presidente Piñera utilizó tan criticadamente la palabra guerra civil, estamos en guerra, dijo, ¿no es cierto? Yo creo que él tenía la visión de eso, de que en ese momento el país estaba siendo objeto de una agresión. ¿De quién? No eran soldados argentinos, no eran uniformes extraños, pero en el fondo son enemigos de Chile, porque quien entra a destruir a Chile en los términos que ha hecho la gran parte del pueblo chileno, es un enemigo de Chile. ¿Sebastián Piñera fue valiente o fue cobarde? Cobarde. ¿También él? También él. ¿Por qué? Porque no se atrevió a enfrentar con... Por último, si hubiera estado yo ahí, yo ese día impongo estado de... Es distinto que haya razones que no conocemos por las cuales no lo haya hecho. O sea, yo me suspendo mi juicio porque no conozco todos los factores. A lo mejor él sabía de que a lo mejor un llamado a un estado de sitio era irrelevante porque no lo iban a obedecer. Ese es otro cuento. Pero si él hubiera tenido la seguridad de que sí lo habrían obedecido, habría preferido el camino de ser duro en un primer momento para entrar en un proceso de profundas transformaciones. Es posible que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo porque estos militares tampoco quieren ir a Punta Peuco. No, tampoco quieren ir a Punta Peuco. Entonces no le van a obedecer. No, claro, porque yo creo que todo el sector político corre ese riesgo. Llevan 40 años maltratando. No hablemos de justicia, porque eso es un juicio de valor que no viene al caso. Lo cierto es que hoy día los militares están profundamente resentidos. Podemos analizar las causas por lo que sea, pero el fondo del problema es un resentimiento muy grande ante la sociedad civil en general y ante la estructura del Estado chileno. Es un resentimiento muy grande. Orlando, se nos fue el tiempo. Una sola pregunta, que puede ser un sí o un no nomás. Si alguien tuviera un capital, ¿usted le recomendaría dejarlo en Chile o sacarlo? Si alguien tuviera un capital... Dinero. No, bueno, es que es una pregunta que yo no la puedo responder más que como chileno. Yo no lo sacaría, pero entendería muy bien al que lo saca. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Y ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.